se tomó esa decisión porque está trabada la negociación colectiva. En la jornada de ayer se avanzó bastante en lo que tiene que ver en la política salarial o la propuesta por parte de los intendentes. Se le dio lugar a muchos de los reclamos que venía haciendo la federación y hay un punto específico que traba la negociación que tiene que ver con el descuento de los días de paro en las últimas 48 horas de medida que tomamos la semana pasada. Los intendentes se mostraron intransigentes en ese punto específico, no quieren dar a reconocer esos días, la devolución de esos días, quieren descontar las 48 horas en gran parte de la provincia, en las localidades donde se decidió descontar, es lo que es el punto que está trabando hoy la negociación. Después, en cuanto a la propuesta salarial, se logró avanzar bastante y se le dio lugar a muchos de los reclamos que venía haciendo la federación, por lo que ese hoy no es el eje principal, sí que están poniendo en discusión la herramienta que es de la huelga, que nosotros no podemos permitir quedarnos sin esa herramienta. ¿Ha confirmado entonces un paro de 72 horas? Está confirmado el paro de 72 horas, por un lado, pero al mismo tiempo las regionales de FESTAN están definiendo la modalidad. Así que sabemos que va a ser el 8 y 9 y 10, perdón, pero las modalidades se van a ir definiendo en el transcurso de estas horas que empiezan las regionales de FESTAN a organizarse y a empezar a discutir. Guille, si te parece, te paso con Gabriel, así puedes hablar con él. Bien, bien, perfecto. Gabriel, ¿cómo estás? Una pena esto que contás, porque si realmente se habían acercado las partes en cuanto a poder consensuar o llegar a una oferta, digamos, que pueda ser considerada, al menos por la FESTRAN, por ustedes, digo, que se pueda comenzar a recuperar o al menos actualizar el salario de este año. ¿La traba y todo se termina detonando por esto de descontar días de huelga? Correcto. En las mesas paritarias, en realidad hubo una mesa técnica donde los especialistas, específicamente de números, en las semanas anteriores, se habían reunido y habían logrado avanzar bastante. En la reunión de ayer pasó lo mismo. Los intendentes hicieron lugar a varios reclamos que veníamos haciendo desde la federación y en ese punto se logró avanzar y realmente en los términos en los que se estaba dando era una propuesta superadora, de las mejores propuestas de la provincia. Aún así, no, por supuesto no cambia la realidad económica del país y la situación crítica que están atravesando los trabajadores, pero no dejaba de ser, en términos comparativos, una buena propuesta, al menos una propuesta superadora. Ese punto estaba el problema y la intransigencia de los intendentes con respecto al día de paro. Ese descuento es lo que termina de trabar la situación porque nosotros no podemos reconocer de motus propio y dejar firmado un acta donde estamos renunciando a una herramienta constitucional como la huelga, al reconocer que está bien descontado. Eso no lo podemos permitir, mucho menos ayer, que fue un día tan importante para la justicia del trabajo, donde la Cámara Nacional le pone un freno a la reforma laboral que nos quitaba varios derechos del reclamo colectivo y de las organizaciones sindicales, y en ese sentido nosotros, con semejante día de noticias a favor del derecho laboral, no podíamos reconocer de motus propio y firmar algo que atentara contra nuestras propias herramientas como trabajadores. Así que no lo íbamos a dejar asentado y esperemos que reflexionen los intendentes, puedan considerarlo. Yo creo que va a haber muchas conversaciones sobre estas horas que van a transcurrir entre hoy y mañana con muchos intendentes para ver si pueden reflexionar en ese punto y destrabar el conflicto que hoy por hoy es la última. Claro. También lo llevo a los otros intendentes, ¿no? En toda la provincia van a tener que sufrir un paro de 72 horas por un capricho de un puñado de intendentes, porque no son todos. Hay un puñado de intendentes que están en la mesa paritaria, Claro, que insisten obstinadamente en este punto específico. Yo creo que el resto de los intendentes podrían terminar de torcer esta situación y lograr que reflexionen aquellos que están insistiendo en la pérdida de este derecho. para pasar en limpio y terminar de entender bien completo, ¿esto hace referencia a la última medida de fuerza que se llevó adelante, a la decisión de descontar esos días no trabajados? Correcto, son las últimas 48 horas del paro de la semana anterior. Eso Bien. fue. ¿Y esto qué supone ahora? ¿Que habrá que esperar a ver qué decisión se toma? Porque es probable que, digo, si se mantienen en esa postura intransigente, hasta quizá también, y si no hay
predisposición a tratar de cambiar, porque por lo que vos decías uno entiende que ustedes esperan que quizá de aquí a la semana que viene, antes de que se inicie el paro, pueda haber alguien que razone y que diga, che, sentémonos, veamos esto, todavía estamos a tiempo, porque de lo contrario, quizá esos mismos intendentes lo que siguen o lo que puedan llegar a hacer es profundizar aún más el conflicto tomando la decisión de seguir descontando los días, ¿no? Claro, esa es una posibilidad. No creo que lleve a buen puerto, que lo Claro. van a entender los intendentes. Nosotros vamos a plegarnos a las manifestaciones que va a haber incluso mañana de autoconvocados en la Casa de Gobierno, donde a las 18:30 va a haber una convocatoria por parte de empleados públicos provinciales, de la salud, de la educación, de seguridad, incluso de empresas públicas. Nosotros nos plegamos a ese tipo de reclamos, vamos a alimentar Bien. eso con nuestro apoyo, nuestro respaldo, nuestra participación, y al mismo tiempo empezamos ya a organizar visitas, vamos a decirlo así, de las regionales de FETRAN a las localidades donde gobiernan estos intendentes que insisten en el descuento del día, y vamos a hacer seguramente una manifestación, un corte de ruta y un camino de recrudecimiento del conflicto que yo creo que es totalmente evitable y que estamos a tiempo aún Claro. de poder resolverlo. Vos sabés cómo es esto, Gabriel. La gente escucha y pregunta o se preocupa y hay mucha gente que estará diciendo, bueno, pero ¿y qué va a pasar en Santo Tomé? ¿Nos van a descontar el día que paramos? Aquí ustedes en principio lo que tienen es ya un tema que ha sido articulado y acordado claramente con el Ejecutivo local, ¿no? Sí, correcto. No es esta situación de los intendentes que están con la voluntad de descontar el día, no es la situación de Santo Tomé. En Santo Tomé no, de hecho ya se charló en su momento y esto no nos afecta puntualmente a nosotros hoy, por lo menos el Sí. día de hoy, así que al día de hoy. Así que la idea nuestra es reforzar esto, que sea un derecho que no se pierda en ningún rincón de la provincia, porque ¿sí? Puede llegar a tener efectos contagiosos en otras localidades que aún no han hecho ese tipo de cosas. Así que no, por eso no poder no dejarlo pasar, digo. Bueno, esta manifestación mañana en Casa de Gobierno tiene que ver con que también se entiende y ha quedado claro en el comunicado emitido ayer por la FESTRAM que detrás de esta postura de los intendentes también hay o está jugando su rol el gobierno provincial. Por supuesto, sí, sí. De hecho, los intendentes que están más radicalizados en esta postura, valga la redundancia, son los radicales, son los que pertenecen al foro de intendentes radicales con línea directa con el gobernador. Nosotros la semana pasada, me acuerdo que hablábamos con vos y nos preguntábamos dónde estaba el socialismo y cómo había quedado, Sí. qué rol juegan en este tipo de decisiones, por qué no se expresan, seguimos esperando la respuesta, y lo mismo hacemos con los intendentes peronistas, que tampoco hemos tenido noticias de ello, digamos. Me parece que todos los intendentes tienen que emitir su opinión, participar y de alguna manera tratar de evitar esta situación. Lo hemos dicho la otra vez, lo volvemos a decir, nosotros también queremos evitarlo, pero si no queda otra alternativa que recrudecer el conflicto, lo vamos a hacer. Ahí está. Y en ese marco, ¿cuándo piensan ustedes que comenzarán a definir la modalidad del paro de la semana que viene? No, va a ser en estas horas, entre hoy y mañana seguro. Bien. Entre hoy y mañana seguro. Medida que sería, o que va a ser, mejor dicho, porque ya está definido, miércoles 8, jueves 9 y viernes 10, ¿no? Eso sí, Ahí está. resta definir esa modalidad.